¿Qué tal, amigos de Semanario N22? Mi nombre es Guamansin y quiero invitarlos a que nos acompañen en este programa especial dedicado a la memoria de Vicente Rojo, este destacado personaje de la vida artística y cultural de nuestro país que nos dejó un legado tanto en el diseño, en el mundo editorial y también en el arte. Y lo podemos ver, por ejemplo, en estas maravillosas portadas de Joaquín Ortiz de los años 60, como también en el antimural del Centro Nacional de las Artes, que inspirado en los colores de las artesanías buscaba que el artista perdiera esa autoría y se sumara con el espacio y con la gente. Vamos a hablar de él y sobre esto, la vida y obra de Vicente Rojo. Comenzamos. El nombre de Vicente Rojo, sin duda, es un referente de la construcción de la vida cultural en México. Por un lado, por sus vínculos con el mundo artístico, como todos sabemos, con una generación que transformó la manera de hacer arte, sobre todo la pintura, en el mundo de lo pictórico. Vicente Rojo forma parte de la generación o de las múltiples generaciones del exilio en México, del exilio español en México, que fueron fundamentales para construir instituciones culturales y discusiones intelectuales y políticas sumamente relevantes en México. Vicente es un mexicano por adopción, tenía pasaporte mexicano, y una característica del arte y la cultura de este país es que ha tenido una base muy cosmopolita, por lo menos desde los años 20. Él hablaba de que su llegada a México fue un segundo nacimiento, de manera que uno podría decir que a pesar de que el primer nacimiento de Vicente fue en Barcelona, es un artista nacido en México, por propia decisión. Él entró a trabajar muy jovencito al departamento editorial recién creado del Instituto Nacional de Bellas Artes, y con Miguel Prieto, un pintor, pero que había hecho una larga carrera de tipografía, se inició como productor de las publicaciones de cultura mexicana y se convirtió en el diseñador gráfico más importante de la producción cultural en este país en el siglo XX. En esos años era muy joven Vicente, tenía cerca de 20 años o estaba empezando realmente, tenía la oportunidad de vincularse en este espacio. Y es un espacio que también me gusta como que tengamos una cierta resonancia de él, porque es un momento en el que el INBA, que es una institución todavía joven en esos años, fundada por Carlos Chávez, lo invita a trabajar Prieto en ese contexto, una institución que Chávez mismo definía que debía ser experimental. Él decía, si una institución cultural del gobierno del Estado mexicano no promueve la experimentación, no tiene sentido. Entonces hay que entender que ese era un principio que definía la esencia de la institución, ¿no? Vicente tuvo el privilegio, digamos, también la oportunidad de entrar en ese momento, en ese contexto, con esos personajes, ¿no? Entonces creo que eso hay que tenerlo muy claro porque es un germen que realmente como que marca mucho de una inquietud que ya traía él, evidentemente, ¿no? Pero que explota, digamos, o permite, digamos, ese florecimiento de muchas cosas, ¿no? Continuamos aquí en Semanario N22. En 2013, AUIEO y el Colegio Nacional hacen la reedición de este libro que originalmente se hizo en Taller de Historia de Vicente Rojo, en donde reflexiona a partir de los elementos gráficos qué es ritmo, qué es signo, qué es símbolo, qué es identidad, qué es psicología del personaje. Vamos a continuar con ese trabajo que desarrolló y la experimentación Vicente Rojo, tanto en el diseño como en la gráfica. Cuando él empezó a trabajar, justamente no existía ni siquiera este concepto de diseño gráfico como lo tenemos ahora, o diseño editorial, sino que pues eran maquetadores o tipógrafos, ¿no? Él le dio un giro a la manera en cómo se presentaban las publicaciones, ¿no? Tiene características muy particulares
manera de diseñar los libros y de componerlos. Utiliza todas estas fotografías pues en altos contrastes, ¿no? Utiliza los barridos, combina tipografías, ¿no? Se arriesga mucho también en esta forma de diseñar cada una de las páginas de la publicación. En el caso del diseño gráfico, y eso es algo que Rojo dijo en muchas ocasiones, la función social del diseño gráfico es la comunicación. Y en este caso, estar al servicio de una obra, de un contenido. Entonces, digamos, tiene una función social propiamente, ¿no? De comunicar, pues sí, contenidos. Rojo es un diseñador muy de su tiempo en relación que introduce una estética que hoy podríamos llamar pop, que combinaba el uso muy inteligente del collage de grabados antiguos, de grabados del siglo XIX y de principios del XX, de tipografías que también negociaban en un radio histórico, que también eran autoconscientes de la posibilidad de darle valor a la nostalgia o al kitsch, y del uso del alto contraste y de la trama del fotograbado y del ruido del fotograbado como un valor estético. Y aportó, eso es algo que creo que es marcadamente importante, una visualidad a la cultura en México, que ahora, pues, en retrospectiva, lo entendemos como esa memoria de la vida cultural a partir de las portadas de los libros, de los suplementos, que era donde se discutía en México la vida cultural y se debatían las ideas. La imprenta Madero fue un proyecto muy ambicioso y para mí muy circular, en el sentido de que tenía por un lado el proyecto editorial, tenían la imprenta y también la librería, ¿no? Como que se conjuntaban estas tres áreas que son indispensables para que los libros se difundan. También fue la escuela de muchos diseñadores. Vicente Rojo en realidad nunca dio clases como tal, clases formales, sino que pues tenía esta como escuela Vicente Rojo, ¿no? Que se hacía dentro de la imprenta Madero y junto con el trabajo directo con todo el equipo, ¿no? Con los impresores, prensistas, etc. Yo me acuerdo de su trabajo en imprenta Madero con un gran grupo de diseñadores que se formó con él. Lo mismo dirían un montón de fotógrafos, lo mismo dirían un montón de escritores. O sea, él siempre, su obra está llena como de vasos comunicantes que él tenía con todo un ambiente creativo en México. Es momento de hacer una pausa. Al regresar continuaremos en Semanario N22 en este programa especial dedicado a la memoria de Vicente Rojo, donde revisaremos su trabajo en el mundo editorial. Continuamos aquí en Semanario N22 en este programa especial dedicado a la memoria de Vicente Rojo. Ahora estamos entre el Museo de Memoria y Tolerancia y la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Centro Histórico frente a esta obra titulada País de Volcanes, de 2003, que hizo Vicente pensando que estaba mirando al país desde el cielo. Ahora vamos a hablar del trabajo editorial de este gran artista que se metía de manera meticulosa en el contenido del libro para poder hacer estas maravillosas portadas, como todo lo que hizo en Era. Vamos a saber un poco más de esto. Vicente participa de un momento que tenemos que ver hoy con extremada, en cierta manera, envidia, que fue el placer de que de pronto había una clase media que iba a comprar libros por primera vez y una etapa de la cultura donde la noción de estar informado culturalmente no estaba desligada del placer tanto adquisitivo como de consumo visual y excitación cultural. Y yo creo que eso le dio también la visualidad que tienen estos libros y todo el carácter como
pues de pensar en la forma y el fondo, ¿no? Que no solamente el contenido fuera lo relevante en la publicación, sino también la forma y toda esta experimentación que fue posible trabajar, porque pues justo Vicente Rojo tenía ahí el equipo para poder ir, ¿no? Diseñando y haciendo estas pruebas con la tecnología, si funcionaban o no. Entonces creo que es como esa visión amplia que tiene Vicente Rojo lo que lo hace tan vanguardista, ¿no? Pensar en el lector, pensar en cómo trabajar en contacto directo como con los autores, las técnicas y aprovecharlas. Y pues también esto de ir armando las páginas como con tipografías distintas, ¿no? Como salirse un poco del canon que ya estaba establecido. Fue un diseñador, editor y un gran lector. Vicente le encantaba leer, ¿no? Entonces, cuando trabajamos sus textos, sus libros, perdón, era muy importante para él, tanto una cosa como la otra, y siempre había una opinión también al respecto de lo textual, ¿no? Entonces era muy rico, para mí pues era una experiencia única, ¿no? También tiene estos libros pensados como libros objeto, ¿no? Que también tenía esta distinción para hacer estas publicaciones. Por ejemplo, El Jardín de Niños, que es un libro que hizo con José Emilio Pacheco. A partir de esta invitación que le hace Vicente, le dice a José Emilio, hagamos un poema, ¿no? En el caso de José Emilio, donde hablemos de la infancia, ¿no? Muy bien, entonces José Emilio hace un poema homónimo que se llama Jardín de Niños, se lo entrega a Vicente, y dice Vicente que cuando lo lee, pues se queda desgarrado, o sea, plantea, digamos, José Emilio una imagen de su infancia pues muy poco idílica, ¿no? O sea, uno se imagina cuando habla de la infancia que es el juego, los niños, la felicidad, la candidez, la inocencia. De repente José Emilio presenta una lectura desde la poesía de su propia niñez y de la niñez, pues completamente atravesada por la Segunda Guerra Mundial, por la decepción histórica humana, de la destrucción, del sufrimiento, desde luego también todo lo noble y lo fértil que implica la niñez como un espacio de gestación, de crecimiento, de aprendizaje, de nacimiento del lenguaje, de nacimiento afectivo, es decir, la parte buena, pero también la parte mala y desgarradora, ¿no? Que le tocó vivir a José Emilio desde la Ciudad de México, pero en este contexto de principios del siglo XX, que fue pues, una época muy dolorosa en muchos sentidos. Está lleno de serigrafías y de detalles como muy pensados también en la manera en la que se iba a reproducir ese formato. Pero además dentro de la misma publicación tiene como estos guiños a su oficio, ¿no? Habla de los dobleces o señala dónde están los cortes, o el clip que aparece también lo menciona en la página. Él crea toda una serie de imágenes, que aquí es muy importante, siempre lo decía Vicente, y no sobra decirlo, que nunca se pensó que una cosa ilustrara a otra, era ambos hablar de sus infancias, ¿no? Y dialogar en el espacio libro, desde cada uno su individualidad, digamos. Y entonces Vicente hace una serie de imágenes, ¿no? Que se van desplegando en esta obra, donde también pues habla de lo que implicó su niñez, ¿no? En todos los sentidos, también desde la Guerra Civil Española, los bombardeos, ¿no? De Barcelona, cómo los atestiguaba él desde su departamento, el nacimiento de su inquietud por el arte a partir de publicaciones que compraba, digamos, ¿no? O que él veía en los puestos de periódicos en blanco y negro y que luego coloreaba. La primera imagen que vio de niño en un periódico, que era pues, una imagen de niños, ¿no? De niños muertos en un campo de concentración. Entonces era una imagen que siempre lo impactó mucho, ¿no? El enfrentarse pues a estos contemporáneos suyos siendo niño, pero muertos y apilados uno al lado de otro en un campo de concentración, ¿no? Así como también hablaba, ¿no? de la fábrica en la que trabajaba su padre. Su padre ya estaba exiliado en México, él vivía sin su padre, estuvo 10 años separado de él, o unos años, no estoy seguro si 10, pero casi 10 años. Entonces, bueno, o sea, ese espacio también del recuerdo, la memoria, de donde algún día estuvo y ya no era. Vamos a hacer una pausa. Al regresar continuaremos con esta observación al trabajo y la vida y obra de Vicente Rojo, y nos vamos a enfocar sobre su trabajo artístico. Él era un artista difícil de clasificar.
Continuamos aquí en Semanario N22. Nos hemos movido, estamos en el Museo Calus, que está en la Avenida Juárez y Paseo de la Reforma. Y aprovechando esta imagen, también queremos hablar como del trabajo plástico, del trabajo gráfico, de las portadas. Vicente Rojo pasó a esto, que es una de sus últimas obras. Vamos a hablar del arte de Vicente Rojo. En términos de su labor artística y de su proyecto pictórico, es muy interesante, más que un ámbito de experimentación propiamente material, tiene que ver con un ámbito de experimentación formal en el cuadro. Vicente confesaba que si Felgueres no lo hubiera buscado, él hubiera seguido pintando escondido en su estudio, exhibiendo en la Galería Proteo, y sobre todo apoyado por escritores, porque básicamente las primeras notas sobre el trabajo de Rojo las hace su jefe en México en la Cultura, que es Fernando Benítez. Fue debido a que Felgueres veía la práctica de la abstracción como un proyecto colectivo, que de pronto fue atraído y acabó convirtiéndose en parte de lo que también en ese momento se llamaba el grupo independiente o los pintores de la Galería Juan Martín. Era como también un niño dibujando con muchos colores, le gustaba mucho jugar con elementos como un niño, jugar con los colores, con las pinturas, con dibujar, dibujar con mucho sentido del humor. No quería adherirse a la idea de ser pintor, es decir, del sujeto que es pintor, el sujeto artista, por decirlo así, que su idea no era, o su intención no era construir esta figura de artista, sino pintar, digamos, como el acto de pintar, porque pensaba que ahí estaba, digamos, el centro de su actividad, en el acto de pintar, en el acto escultórico. ¿Cuál es la peculiaridad de Rojo en ese conjunto de pintores? Su arte era el más hermético de todos, el más difícil de clasificar, porque no respondía, cosa que uno podría decir, con las grandes clasificaciones del arte de ese periodo, con el informalismo, por ejemplo, o con la pintura acción, porque pictóricamente el punto de quiebre para Vicente Rojo fue el año sabático que él se autoasignó en el año 1964, cuando guardó dinero de su trabajo de diseñador para irse a Barcelona un año y dedicarse nada más a pintar. Pero también sucedió que le tocó ir a la Bienal de Venecia y quedar asombrado de lo que vio en el pabellón americano, pero en lugar de quedar asombrado con Warhol y Lichtenstein, lo que le asombró fue la pintura de Jasper Johns. Y en cierta manera, el modo en que la pintura de Jasper Johns desmontaba sus referentes visuales. Este trabajo a partir de series, de repeticiones, de variaciones, que no establecen un vínculo narrativo, digamos, obviamente son de orden abstracto, pero al mismo tiempo están conectados con aspectos centrales de las preocupaciones artísticas de Rojo y de su biografía, pero de una manera no literal. Yo siempre, quizá porque lo conocí bastante, yo siempre sentí que estaba haciendo esa gran obra que además tiene algo de escultórica. No sé si, porque bueno, hizo esculturas, obviamente, ¿no? Pero esto tiene algo de escultórica porque muchas de sus pinturas tienen como que intentan recrear además un relieve de una manera muy profunda, ¿no? Un relieve que es como la luz de México y a la vez el territorio mismo de México con los volcanes. O sea, hay como yo creo que era que parecía que trabajaba en pequeño, pero trabajaba en pequeño con esto, tratando como de desentrañar elementos también muy grandes, ¿no? Y él intentaba justamente alejarse de esta noción del pintor,
¿no? Y estableció este sistema de trabajo que tiene que ver con estas variaciones, con estas series, digamos, simultáneas, con esta negación de la forma en que trabajaba Rojo en su estudio, en donde dejaba los cuadros y luego, digamos, los embestía para negar lo que había hecho en cierto sentido y así producir algo nuevo o hacer algo nuevo. Tiene que ver con el intento de borramiento de autoría, en la medida en que la autoría está relacionada con la expresión, ¿no? La expresión del mundo interno o psicológico del pintor, por decirlo así, ¿no? En una visión muy acotada y muy restrictiva de ser artista o del ser artístico. En sus métodos de trabajo, pero también en su concepción, él diferenció con mucha claridad su obra pública de su pintura. Los murales del Centro Nacional de las Artes o el del Museo Caluz, las esculturas localizadas en varias partes de la ciudad, pero particularmente el pasaje de Ixcal Cienfuegos allá por Polanco y la fuente de pirámides de Secretaría de Relaciones Exteriores. Esas son obras en donde él tiene un diseño totalmente preciso y decidido que luego se traslada en materiales o pintura a un determinado espacio en colaboración con arquitectos o con técnicos. Hay más afinidad en el modo de trabajar la obra pública de Vicente Rojo con su diseño, en que hay un proyecto terminado que luego traduce a alguien más, que con su pintura en relación al procedimiento mismo. En cierta manera, la obra pública de Rojo es diseño sin el trabajo de pintor. Claro, es un diseño hecho con un grado de ensayo y error muy importante. Para este mural escultórico titulado Jardín Urbano, Vicente Rojo recibió muestras de piedras de diferentes canteras de estados del país, de las cuales seleccionó algunas que le permitían, a través de la textura y el color, generar el diálogo que vemos aquí desde noviembre del 2020, cuando fue inaugurado. Vamos a seguir hablando del arte de Vicente Rojo y cómo su diverso conocimiento confluyó en su propuesta artística. Quizás Vicente Rojo fue como el precursor de pensar en unir todos estos saberes, ¿no? y utilizarlos para comunicar algo hacia el exterior, ¿no? Y no, esto que ya había mencionado, no solo pensar como en lo visual o solo en el fondo de lo que se quiere comunicar, sino cómo las dos cosas conviven. Todo le interesaba y a la vez tenía como un espíritu como de artista primitivo, como de estar descubriendo el mundo todos los días, ¿no? Sus cuadros siempre me han dado la sensación como de estar viendo como muy profundamente la superficie, las cosas, los objetos, los motivos. Él lo decía en su discurso de ingreso al Colegio Nacional, ¿no? Que él siempre decía, yo viví, bueno, es crear, hacer y vivir para la cultura, ¿no? Que decía que finalmente es la vida, lo resumía él, ¿no? Y se hará tan importante, y así se lo enseñó Justo Prieto, ¿no? Diseñar un boleto de entrada a Bellas Artes como un libro, ¿no? Es decir, este compromiso ético, personal, profesional, de involucrarse de igual manera con la estética, de una estética y funcionamiento, porque el diseño también tiene que ser funcional, ¿no? Entonces, pues desde un lugar ético, es decir, que el espectador encuentre en esa entrada a un teatro o en ese programa de mano o en esa publicación un elemento de gozo, de placer, de aprendizaje, de aproximación a otras miradas. En su trabajo editorial y de diseño gráfico, estableció una cantidad de colaboraciones, de pivotes, de engarces, facilitó una enorme cantidad de encuentros, proyectos. Es decir, también creo que eso es un aspecto muy importante a destacar. Rojo era una persona además muy querida por su compromiso, su humildad, su sinceridad, ¿no? Su forma tan comprometida también de llevar a cabo todos estos proyectos. Vicente Rojo debía mucho de su capacidad
como diseñador, pero también debió mucho de la complejidad de su pintura a ser disciplinado en su práctica, además de que era muy disciplinado como persona. Había acabado a fin del año pasado una exposición que es el final de mi serie de letras, que se llama Juego de Letras, un proyecto del doctor Maggi que se presentará en Indianilla el año que viene. No sé en qué meses porque estamos corriendo mucho tiempo, pero en fin, esta exposición que es totalmente nueva, son 60 cuadros de formato mediano. Esa la acabé a fin del año pasado, pero curiosamente a partir de que hice este jardín urbano empecé a trabajar sobre la idea de jardines. Ya había hecho para el Museo Carlús precisamente un conjunto de litografías de 10, son jardines, son planos de jardines, que ya yo le llamo planos de jardines en vuelo de pájaro, y esa va a ser mi nueva serie. Bueno, me hago la ilusión de que esa va a ser mi nueva serie. Después de escuchar las palabras de Vicente Rojo, nos quedamos con las ganas de ver lo que hubiera sido esa serie. Por lo pronto tenemos que esperar cuando la pandemia lo permita para visitar estas exposiciones que próximamente estarán y celebrarlo de nueva cuenta. Estamos en la Pérgola Isla Sin Fuegos, aquí en Polanco, inspirada obviamente en la novela de Carlos Fuentes, La región más transparente. Y esto es un guiño para habitar la Ciudad de México a través de otras obras que se encuentran de esta manera en la Ciudad de México. Agradecemos a todas las personas e instituciones que participaron en este programa y nos vemos pronto.